emocionados. Hades. No puedo decir marca, perdón. Emocionades en la loge. Y espero que también del otro lado. Sí. Porque hoy estamos tirando información de la buena. 11 40 41 9660. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, creo que es el momento porque vas a poder recibir una respuesta bastante amplia. Hubo selfie con la Constitución de Bolivia en el corte, ¿eh? Porque la tenemos acá, la trajo Valle. Chicos, vean. Me gané. ¿De dónde la sacaste? De Bolivia. Yo fui a Bolivia en el 2014 a cubrir las elecciones. ¿Y no trajiste un morral? La verdad que no, una Constitución. La verdad que sí, también, obviamente. A cada país que vas traes una Constitución del país. Bueno, sí. Sería increíble. ¿Sí? Los que cambiaron la Constitución, Ecuador, Venezuela y Bolivia, que la cambiaron en los últimos años, esos obviamente que tengo la Constitución. Obviamente. Claro. Ay, qué genio. Es un dato que para mí, si te querés chamullar a alguien, decir yo voy a algún país, me compro la Constitución. A mí me calentaría. Como yo con los Funcos, pero vos con las Constituciones. Sí, de hecho, de Venezuela tengo 3 constituciones, chicos. Claro. Y me hacen mucho bullying por yo eso. Yo agarro una bolsita y pongo arena. Es una bocha. Es una bocha, ¿no? Es una bocha. Pero me sale más barato. Pero bueno, continuemos. Estamos definiendo un poco lo que es el golpe de Estado y nos habías contado que la definición de golpe de Estado va cambiando con el tiempo. Pero no pidan más. Pero que hay algunas precisiones, ¿no? Hay algunas precisiones. Para eso, para analizar si es golpe o no, tenemos que poner la atención en qué actores provocan esa destitución y de qué forma se da la destitución, la remoción de un presidente, un jefe de Estado, y que no nos importa quién asuma después. Eso no define si es golpe de Estado o no. El golpe de Estado es un golpe de Estado cuando se lleva a cabo por, decíamos recién, funcionarios del Estado. Es lo que mencionamos recién. Si hay un levantamiento, eso no es un levantamiento, protestas en las calles. Sí. De hecho, si hay... O sea, acá decía en el libro, las guerrillas tampoco, o sea, porque no es un aparato del Estado, justamente para eso existen incluso las fuerzas policiales, el ejército, para aplacar ese tipo de levantamientos. Y entonces aparece esta idea de que tiene que haber un rol en las Fuerzas Armadas y en la policía, ¿no? En definitiva, es cómo se toma el control y cómo se destituye al presidente. ¿Cuál es el rol? El rol es necesariamente que las Fuerzas Armadas o la policía entren al Palacio Quemado, que sería como la Casa Rosada en Bolivia, y saquen al presidente por la fuerza. No necesariamente. Puede ser que sean, digamos, que las Fuerzas Armadas sean aplastadas, o la policía sea aplastada por un grupo, que es muy raro, porque en general el Estado tiene mucho más recursos que una guerrilla o un levantamiento armado de algún sector. Sí. Pero puede suceder. Puede ser que exista una participación activa de estos sectores. Caso policía boliviana, ahora lo vamos a explicar. Y existe también un rol que es importante de las Fuerzas Armadas, que es la neutralidad o la complicidad de las Fuerzas Armadas. Es decir, que digan, yo en esto no me meto. Caso Fuerzas Armadas también de Bolivia, ¿no? Ok. En definitiva, es un método, y esto siempre es importante decirlo, que se da para controlar al poder político, ¿no? Entonces vamos a ir al final hace un punto por punto. Quiero decir una cosita con el tema de la neutralidad y la complicidad. Dice el diccionario de ciencia política: una eventual neutralidad de las Fuerzas Armadas frente a los sucesos implica, en realidad, un apoyo pasivo al golpe de Estado. Página 725 de este libro. Me encantaría que me pongan en la pantalla dividida acá. Después vamos a hablar de lo que pasó ayer, una foto que circuló por todas las redes sociales, que es de la actual autoproclamada presidenta de Bolivia con la Constitución. Yo voy a levantar este libro así. Es bello esto, ¿eh? La Constitución versus el diccionario de ciencia política. Ahí vamos. Perfecto. Quedó para la historia. Quedó ¿Querés muy... que yo lo levante todo el tiempo mientras vos hablás? Es medio de Hogwarts el de ella, ¿no? Ella está levantando el libro del Rincón de Luz. Claro, eso digo, el libro de la vida. Bueno, esa foto podemos ya adelantar. Ahora, tengo una duda. Sí. O sea, si está viendo un levantamiento social, ¿no? Y bla, si los militares se proclaman neutros, están apoyando... Una eventual neutralidad de las Fuerzas Armadas frente a los sucesos implica en realidad un apoyo pasivo al golpe de Estado. O sea, si ahora los militares de Chile dicen, che, hasta acá nosotros nos vamos a casa, estarían apoyando en un punto. Porque cuando hay mucho lío, por así decirlo, ¿no? Como una palabra tranqui, mucho lío en un país como está pasando en Chile,
la policía tiene dos opciones, o reprime o genera un golpe de Estado. Es que la policía no puede elegir. La policía no puede elegir. Y eso es lo que está pasando hoy en Bolivia. Digo, existe, y las Fuerzas Armadas tampoco pueden elegir, porque si no tendríamos un problema, si no tendríamos una dictadura, claramente, ahí sin ningún tipo de dudas, ¿no? Digo, la policía y las Fuerzas Armadas tienen un jefe, un comandante en jefe, que es el presidente de la nación, que es un civil que es electo por la gente. Claro. Hoy, o al menos hasta ayer a la noche, antes que no se sabrá que si recibirá directivas desde la autoproclamada presidenta de Bolivia, o no sé, pero digo, hasta el momento la policía operaba como quería, sin ningún tipo de direccionamiento político. Es que, claro, hubo una cefalía de gobernantes en Bolivia, totalmente, ¿no? También, que tengo preguntas, pero no sé en qué momento hacerlas en realidad. Déjenme cerrar lo del golpe y después ahí peloteamos un poco más. ¿Peloteamos un poco más? Peloteamos un poco más. Qué burocracia, Bueno. Te preguntan un par de boludeces más. Hagamos un libro y definiciones, ¿no? Bueno. En resumen, tomando un poco la tradición de la ciencia política, lo que es un golpe de Estado es cuando es llevado a cabo por órganos del Estado. En ese sentido, es importante observar el rol de las Fuerzas Armadas y de la policía. Puede ser en un rol activo o en un rol neutral cómplice. Vamos a desarrollar este punto rápidamente. ¿Qué pasó con la policía? ¿Qué pasó con la policía de Bolivia, la policía boliviana? Incluso antes del anuncio de la renuncia de Evo Morales, comenzó a operar con autonomía, un sector importante de la policía boliviana. De hecho, empezó esto el viernes pasado, donde creo que fue en Chuquisaca, acá tengo los datos, en un departamento donde la policía empezó con tapados la cara, empezó a bancar a los sectores manifestantes que podían manifestar, están en todo su derecho de manifestarse en contra del gobierno, en contra del fraude, en contra de todo eso, y empezó a manifestarse, a bancar este tipo de roles, a no recibir órdenes del poder político y a operar con autonomía. Esto tiene una tradición política en Bolivia, no es la primera vez que se da. En febrero del 2003, también durante la presidencia de Gonzalo Sánchez de Lozada, pasó algo similar, donde las fuerzas de seguridad se sublevaron en medio de la llamada Guerra del Gas. En el año 2000 también, durante la Guerra del Agua, que fue un conflicto también social muy fuerte, la policía abandonó el control de la seguridad del Palacio de Gobierno, lo que llevó a Hugo Banzer Suárez a decretar estado de sitio. Digo, la policía boliviana tiene hay un componente que cuando pinta una situación complicada, empieza a manejarse libremente, algo que no puede ser, constitucionalmente no lo puede hacer, sea el gobierno que sea. Los otros dos gobiernos que estoy diciendo son conservadores y liberales, digo, no tienen nada que ver con el color político, lo que estoy explicando. Después, otro de los temas, las Fuerzas Armadas. ¿Qué pasó con las Fuerzas Armadas? Las Fuerzas Armadas le pidieron a Evo Morales la renuncia. Eso no se puede hacer. Ok. Eso es golpe de Estado. O sea, eso es golpe de Estado. Eso coincide con lo que venía la definición de golpe de Estado. Eso es golpe de Estado porque el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, William Kaliman, le pidió la renuncia al presidente ante la escalada del conflicto. Sí. Conclusión. Tengo esta mucho parte más de argumentos. Pero digo, ya viendo esta parte del debate, es un golpe de Estado. Sí. Y hubo un golpe de Estado en Bolivia. Sí, y no tenemos que tener tanta, o sea, con argumentos no tenemos que tener tantas dudas, tanto miedo en decirlo, ¿no? O sea, claro. Por supuesto, yo entiendo este miedo a decir es golpe de Estado y ponerle nombre, porque efectivamente nosotros en América Latina venimos de una tradición de golpes de Estado, venimos, o sea, después con los procesos de impeachment y de golpes parlamentarios y todo eso, se abrió un debate como esto es golpe, no es golpe, sí. Pero existe este recurso legal, que es otro debate también mucho más grande, pero en este caso de Bolivia está bastante más clara la situación, y me gustaría agregar dos cositas más. Otro de los puntos también que nos define si es golpe de Estado es cuál es la consecuencia inmediata de eso, que es la remoción del presidente, ¿no? Que el presidente deje de estar a cargo, eso pasó también. Otra cosa que define qué es golpe de Estado es que puede ser acompañado, seguido por movilizaciones políticas y sociales, pero no es un elemento necesario. Se puede dar, pueden hacerlo con, complicidad de las Fuerzas Armadas, de la policía, sin levantamiento en la calle, y ahí está más claro incluso que es golpe de Estado. Acá lo que pasa también es que hay una sociedad también, un sector importante de la sociedad que pedía la renuncia de Evo Morales.
Y como decíamos, generalmente el aparato, esto es importante, generalmente el aparato policial del Estado sigue al golpe de Estado, es decir, no hay que es corrido por el poder. Ayer hay una foto muy fuerte de la senadora Jeanine Áñez, que es un militar el que le está poniendo, creo que la pasé, no estoy segura, ¿no? Un militar, qué pena. ¿Cómo es? Un militar que le está poniendo la banda presidencial a la senadora. Algo que, si no, igual podemos poner las imágenes de cuando ella... Acá la tengo. Ahí está, bueno, no sé cómo Ahí la se comparto. puede mandar. Es impresionante Pregunta. esa foto, sí. ¿Puedo hacer una pregunta mientras pasamos la foto? Sí, porque no puede, digo, un militar no te puede poner la banda presidencial. La verdad que no. Nada más. Sí, preguntas. El riesgo grande, porque uno piensa en golpe de Estado y obviamente piensa en todo lo que pasó en Latinoamérica y sobre todo en Argentina, que es donde se vivió acá en carne propia, y lo que nos han explicado nosotros, por ejemplo, nuestros papás. El riesgo muy grande de un golpe de Estado es que pase a la presidencia una persona que nadie votó y nadie hubiera votado porque es terrible hijo de puta. Pero no por lo ¿Se de hijo de entiende? puta. No, Pero digo, pero podría pasar. Ese es uno de los No, el riesgos. riesgo es que no es... Bueno, No, pero no entiendo la pregunta. Claro, o sea, el golpe de Estado de Argentina, rápidamente, ¿cómo se da? A ver. No, ¿cómo sucedió? en nuestro país. Levantamiento Sí. también armado, o sea, pero ¿por qué? A ver cuál es la diferencia que marcas. Digo, ¿cómo llega Videla a hacer lo que hizo Videla? Bueno, porque está Perón, porque después cae Perón, se debilita el poder político, viene Isabel, la encuentran más débil para O sea, hay un poder montón de tomar el causas. poder, hay un montón de causas, hay levantamientos armados, se divide la sociedad. Pero, si no, repetime la pregunta, a ver. Claro, porque Para ahora... mí lo que Santi está planteando es Sí. como, ¿por qué es tan preocupante que haya un golpe de Estado? ¿Porque la persona que tome el poder puede ser mala? No, Yo no, lo que te no. respondería No, es que no, porque no. no fue elegido por el pueblo. No Ese importa es si el es buena punto. o mala la persona. Lo importante es que el pueblo pueda proclamar y lo importante siempre es preservar la democracia porque por ahora no conocemos otra manera de manejarnos de una manera más transparente que no sea a través de la democracia. Eso lo entiendo, pero la democracia también lo que te ayuda es que haya ciertas personas que sabemos que no van a llegar al poder. No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Bolsonaro qué te parece Claro. divino? Por sus propuestas. Bueno, igual Bolsonaro proponía matar a todo el mundo, ¿no? Claro. Y llegó al poder por el voto popular y tiene que ser respetado como jefe de Estado de Brasil. De una. ¿No? Ojalá que no nos pase. Sí, completamente. No, y quería agregarte una pregunta. Ahí tenemos la foto de la que estábamos Ahí está. hablando. Ella chocha. Sí. Su momento en Ayer la A mí me vida. da una bronca esa sonrisa, porque esa sonrisa es de sé que estoy haciendo algo malo y me pone contenta de haber triunfado en este momento, pero es una interpretación personal. Sí, no sé. Aye, lo que te quería decir es que lo que también entiendo, lo que por lo pronto Evo denuncia a través de sus redes sociales, en las cuales se mantuvo muy activo después de su renuncia, él manifiesta que, o hubo ciertas noticias que indicaban que estaba la orden de captura de Evo Morales una vez que renuncia también, ¿no? Sí. O sea, ¿esto no tendría que ver también con el comportamiento típico de una situación de golpe de Estado? Bueno, Evo Morales pide asilo político en México porque corre riesgo su vida. Él, cuando renuncia, no se sabe después a dónde va. Eso también es importante decirlo. Se va con el vicepresidente Álvaro García Linera, con también la ministra de Salud. Y ahí aparece una foto que es la de Evo Morales durmiendo Como en la calle ahí con unas mantitas. Sí, en el trópico, en el Chapare, creo que es de donde es él. Sí. Donde dice, así fue mi primera noche después de dejar la presidencia forzado por el golpe de Mesa y Camacho con ayuda de la policía. Entre paréntesis, es igual a la foto de cuando Moria está presa en Paraguay. Igual. Es idéntica. No lo quería decir porque dije, basta, Santiago, están hablando en serio las chicas. Comportate. Es idéntica. O sea, es la misma Igual. pose. Con el teléfono. Es la misma pose. Misma Sí, sí, foto. Sí, sí. Misma foto. Y bueno, claramente él no tenía garantizada su vida, algo que también habla de que, si uno renuncia en una situación de caos social, pero no es un golpe de Estado, te vas a tu casa, te comes una palta y vivís tranquilo, pero en este caso no fue esa la situación. Otro de los puntos acá centrales aparece el tema del fraude y me voy a meter con eso, porque ayer el informe, bueno, en realidad lo dijo el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Luis Almagro ayer salió con un discurso fuertísimo diciendo que no es golpe de Estado y diciendo básicamente, él se pregunta, ¿es golpe de Estado en Bolivia? Sí, dice, tuitea. Perdón, ¿quién es Luis Almagro? Luis Un segundo Almagro, más. secretario general de la OEA. La OEA es que es el organismo que en definitiva dice hubo fraude, hubo una... ¿Podemos volver un segundo Sí, para atrás? sí. O sea, la Bueno. situación es que hubo elecciones en Bolivia, Sí, fueron
previas a las elecciones, no, 20 de octubre. 20 de octubre, unos días antes que las elecciones de Argentina. Semana, sí. En las elecciones sale reelegido por... Sí, ahí aparece todo una crítica que yo apoyo totalmente, que es el tema del tema del escrutinio, de las 20 horas de suspensión del escrutinio, del conteo rápido de votos. En realidad el conteo rápido de votos es el TREP, donde él no ganaba la elección, después la ganaba, después finalmente, o sea, la decisión fue que él tenía que sacar el 10%, más del 10% para no ir a segunda vuelta. Sí. Y el resultado de ese conteo fue que había sacado el 10.5%. Claro, ahí muy justito. O sea, venía perdiendo, se suspendió el conteo por 20 horas y cuando volvieron dijeron ganó Evo. Sí, más que nada por el tema de más que nada la corta diferencia, ¿no? O sea, 0,5%, que son creo que 160.000 votos, no más que eso, que hacían que no vayas a segunda vuelta. Claro, entonces es la OEA la que después, el mismo domingo por la mañana, dice, che, hay que hacer algo con estas elecciones porque se demostró que no son transparentes. En el medio. Ay, no te sacaste del aire. Ay. Quería decir la verdad y se sacó del aire. En el medio, me autocensuré. Qué paradoja. Me autoproclamé, no. En el medio, Evo dice, yo gané las elecciones. Sí. Muchos estados reconocen ese resultado. Sí. Él dice, yo no voy a ir a una segunda vuelta. Ahí arranca la bronca, ¿no? De la oposición. Totalmente. También. Evo tenía muy complicada una segunda vuelta. Sí. Muy complicada una segunda vuelta, posiblemente no la ganara, por eso era tan importante ganar en primera vuelta y por eso estaba tan puesta la mira sobre si había fraude o no había fraude. Totalmente. Santi. Mis preguntas son las mejores y las peores al mismo tiempo. ¿Qué hubiera pasado si estábamos acá viendo todos el escrutinio en Argentina? Sí. Venía ganando Fernández. Sí. ¿Cómo estaba? ¿Cómo venía el resultado? Como 47 a 41, ¿no? No me acuerdo, la ¿En verdad. un momento? Ponele, 47-41. De repente se suspende todo. Te ponen casado con hijo, ¿viste? Che, no, banquen un toque porque Bueno, al final... la de Macri también diciendo vamos a dormir. El resultado no lo tenemos. El resultado no lo tenemos, vamos a dormir. Eso pasó en Las PASO, ¿no? Pasó. En Las PASO pasó eso. Sí. Bueno, pero acá estamos, está todo el país pendiente. Ya están todos en sus búnkers, el mago sin dientes, preparado, perfumado. Acá, lo único que te pido. Se suspende por 20 horas la votación y a las 20 horas ganó Macri. Y viene Macri y dice, gané, listo. ¿No se hubiera armado terrible? Bueno, sí. quiero continuar con esto, quiero continuar con el relato. Él dice, yo soy presidente, no sé qué, salen los sectores, el principal candidato opositor no reconoce ese resultado, sale la gente a la calle, dice, no, esto no puede ser, fraude, todo lo que sabemos. Que podría decir otro montón de cosas digamos, él llega con una candidatura muy floja de papeles también. O sea, un referéndum que no reconoció, entonces digo, ya con una candidatura floja de papeles, no reconociendo un referéndum. Llegás con una situación de que no vas a segunda vuelta porque tenés 160.000 votos que te permiten no ir a segunda vuelta. Sí. Tenés 20 horas en el medio de que no se conocen los resultados. Tenés miedo de que realmente hay un miedo real de que realmente pierdas en una segunda vuelta electoral. Bueno, en ese contexto, mi posición, que no fue la del gobierno de Evo Morales, es convocar unas nuevas elecciones. En realidad no, en esa instancia no hay nuevas elecciones. Anda a la segunda vuelta, habilita la segunda vuelta. Gana con claridad porque tenés un montón de factores sobre la mesa que hace que haya mucha tensión puesta ahí. Y ahí cae la ola, la A. OEA. Tuve que pensarlo un montón. Tuve que pensarlo un montón. Bueno. Ay, aguanté mucho sin reírme de mi propio chiste. Entonces, ahí aparece la OEA y dicen, bueno, que la OEA haga un repaso de si efectivamente hubo o no hubo, qué sé yo. Ese repaso nunca, no llegó, creo que hasta ahora no llegó el informe final, no está. Simplemente, y no es poco, el domingo la OEA da a conocer, publica un informe preliminar, donde dice que hubo ciertas situaciones de irregularidad, pero básicamente lo que dice, y me resulta interesante leer textual el informe, dice, teniendo en cuenta las proyecciones estadísticas, resulta posible que el candidato Morales haya quedado en primer lugar y el candidato Mesa en segundo lugar. Sin embargo, resulta improbable estadísticamente, porque no es que revisaron todo, sino tomaron un porcentaje de los votos y en base a eso hicieron proyecciones, que haya obtenido un 10% de diferencia para evitar la segunda vuelta.
párrafo siguiente dice, el equipo auditor no puede validar los resultados de la presente elección, por lo que recomienda otro proceso electoral y dice, cualquier futuro proceso electoral deberá contar con nuevas autoridades electorales para poder llevar a cabo los comicios confiables. ¿Qué hace Evo Morales después de esto? Obedece a este informe de la OEA. Convoca nuevas elecciones y dice que renueva la totalidad del Tribunal Electoral, las autoridades del Tribunal Electoral. Ahí es donde yo digo, ahí era el punto final de la situación. Digo, ahí es donde Carlos Mesa, principalmente, Fernando Camacho es otro personaje mucho más incendiario, qué sé yo. Carlos Mesa es un tipo que es de centro liberal, pero moderado, digo, no es un irracional. En ese contexto, él tendría que haber aceptado eso. No estaban yendo ni siquiera a una segunda vuelta. Estaban convocando a unas nuevas elecciones con nuevas autoridades electorales. ¿Qué pasó después de ese anuncio? Mesa, sobre todo Mesa, me importa más este personaje en este momento, dice, no me importan las elecciones, quiero que renuncie el presidente. Entonces ahí entramos en lo que yo considero que entramos en una etapa de golpe de Estado en este sentido. Digo, le pidieron una renuncia cuando él estaba obedeciendo ese comunicado, estaba llamando a nuevas elecciones, etcétera, etcétera. ¿Lo hizo tarde? Puede ser. O sea, tendría que haber evitado esta situación. Ahora, ¿qué estaba esperando? Estaba esperando ese informe preliminar de la OEA. Sofi, no puedes agarrarte el codo al principio. Es mucho más levantado y cuando no das más te agarras el codo. No arrancás así de Quiero una. decir dos cosas, Sí. ¿puedo? Sí, claro. Una, me parece muy importante... Acabo de entender todo. Sí. Primero, te agradezco. Me Valle. parece muy importante entender que no todo tiene que ver con todo, ni todo se puede poner en el mismo lugar a la hora de discutir determinadas cuestiones. ¿Es un golpe de Estado? Sí. ¿Pasaron cosas que puedan haber estado mal en las elecciones? También. Pero una cosa no quita la otra. Y creo que en nuestra sociedad lo que siempre termina pasando es que uno discute sobre bikini y otro sobre malla entera. No es por ahí. Totalmente. Hay que hablar de las mismas cosas cuando hablamos de las mismas... Sí, fue raro. Fue raro Cuando eso. hablamos de las mismas cosas. Y la segunda pregunta que te quiero hacer, y que va bastante en contra de mis ideales particulares, pero que me lo plantea alguien en Twitter, que quiero también decir que explota Twitter con todo lo que estás diciendo y la gente te lo está agradeciendo muchísimo. Y en el 11 40 41 9660 por ahí pueden dejar alguna pregunta si quieren. Es que, por ejemplo, alguien acá dice, la duda que me queda es eso que dicen que Evo reformó la Constitución para que lo elijan otra vez, etcétera, etcétera. Hablamos de este referéndum popular que se hace en 2014 para que él sea reelecto. 2016, perdóname, en el que sale el voto negativo de la gente. Él hace una especie de DNU, si no me equivoco, para... No, va por la justicia, Tribunal Constitucional. Ok, reforma la Constitución, vuelve al poder. Mi pregunta, que va en contra de mis ideales, es la siguiente. ¿Será que tampoco había otra manera de bajar a Evo que no fuera esta? La gente que quiere bajar a Evo y que dice esto no es un golpe de Estado, ¿no lo justifica como desde ese lugar de era una persona que no se estaba pudiendo sacar del poder, que no se le estaba pudiendo extraer el poder y esta es como la única forma que quedó? Repito, va en contra de lo que yo pienso, pero entiendo que la oposición a lo que yo pienso plantea algo así. No, yo creo que, a ver, tratando de entender esa posición, creo que hay como... Evo Morales no midió el costo político de desconocer el referéndum del 2016. Eso le trajo un... Evo Morales gana esta elección con el 47%, si mal no recuerdo, frente al 61% que había ganado en el 2014. Es decir, Evo Morales pierde muchísimos votos en esta elección. Eso quiere decir que también perdió, digo, con ese manejo que hizo del referéndum y todo eso, también perdió electores mismos que dijeron... Y eso también es importante decirlo. Evo Morales gana en el 2014 las últimas elecciones, y esto es lo que tengo muchas cosas para decir, pero estoy abriendo muchas ventanas, pero digo, Evo Morales gana en el 2014 con el 61% de los votos y su mandato termina en unas elecciones totalmente transparentes e indiscutidas, donde él debe terminar su mandato el 22 de enero del 2020. Él se va antes y se va por la fuerza. Entonces, eso es como el principal punto. Él fue electo democráticamente. Y en segundo lugar, ¿qué te iba a decir? Me olvidé. Él gana las elecciones, o sea, el referéndum. referéndum no se usó todavía. En segundo lugar, él después de ese 61% convoca el referéndum y lo pierde. Entonces digo, hay un porcentaje que tal vez si él iba a elecciones generales, elecciones presidenciales, esa misma fecha lo ganaba. Pero hay un porcentaje de la población boliviana que apoya a Evo que no apoyaba esta reforma, digamos, que permitiera una reelección y una reelección indefinida de Evo Morales. Entonces ahí, digo, hay una diferencia, ¿no? Y por eso pierde él muchos porcentajes también en votos, ¿no? Porque no lo pierde él tiene destacadísimos índices económicos,
tiene la inflación del 2%, menos del 2% anual, un crecimiento del 4%, es el país que más creció en la región, tiene una inclusión impresionante donde se redujo la pobreza del 50 al 38%. Digo, no pierde como podría pasar con otros casos, ¿no? Tengo una preguntaza. Hay un audio también. Gran pregunta para Marisa. Pues calmate, Claro, nene, no la dale. puedo inflar No la tanto. anuncias tanto. Sacando a los ciudadanos, refiriéndome a los órganos estatales, sea la policía, los militares, la oposición o el oficialismo, lo que sea. ¿Hay alguna víctima acá? ¿Víctima en qué sentido? Porque todos se Física. victimizan, ¿viste? Bueno, sí, Como que es política también, ¿no? Como que, pero digo, no habría, por lo que voy entendiendo, no hay nadie que hizo todo bien. No, y- bueno, no, y- por eso y el resto son malos. estamos mostrando. ¿O sí? Ahora, me parece, si bien marcas esto, Igual me parece muy bien también, digo, por lo que venías contando de Evo Morales, cuando, como decís vos, cuando él decide, che, vamos a unas elecciones de vuelta, total. se debería haber cortado ahí Total. el bardo. O sea, por nada. No sé. Lo que me parece quedo con la importante duda. resaltar- Era un buen momento para desestabilizar la cuestión y si vos sos un ente, una persona que quiere desestabilizar, también es la efervescencia. Ese me parece el problema de las sociedades cuando todo se va poniendo tan turbio también. Cuando llegás a determinadas instancias y donde la democracia empieza a tambalearse y es muy difícil después salir adelante. Acá la cefalía de poder que queda en Bolivia es lo que a mí, por lo menos, Sí. como ciudadana latinoamericana, que me preocupan mucho los golpes de Estado, es lo que más me asusta también. Decir, che, se va Evo, se va el vice, se va la ministra de Salud. ¿Qué queda entonces en Bolivia? Un audio de Un la audio. gente para Ayo Oliva. Hola Loye, me gustaría saber con qué vara se envían algunos reclamos. Es que y honestamente pregunto, siento que siempre a la izquierda, supongamos en Chile, el pueblo se levanta y en Bolivia es golpe de Estado. Los reclamos vienen hace más de 2 semanas. Cuando Evo fue reelecto, la gente salió a la calle a manifestarse y hubo represión y muertos, y siento que eso tampoco se habla mucho. Creo que lo aclaramos eso. O sea, el problema no es la manifestación, están todos en todo su derecho de hacerla. Sí, hay un tema con la violencia, el nivel de violencia de las protestas, de esto de los incendios y todo eso, y las amenazas y los secuestros y todo eso que levanta un poco el tono. Pero le dijimos que el tema del golpe de Estado está acá puesto porque hubo un rol de desacato de la autoridad de la Policía Nacional al jefe de Estado y de una pasividad de las Fuerzas Armadas y un pedido de las Fuerzas Armadas a Evo Morales a que renuncie incluso eso antes, y después da Evo Morales la posibilidad de nuevas elecciones, y eso es desconocido por la oposición y por los sectores que estaban Claro, protestando. de vuelta, todo lo que está pasando en Chile, con hay un montón de protestas y carteles y peticiones de que renuncie el presidente. Si el tipo dice renuncio, bueno, todos festejarán y veremos qué pasa. Si van los militares a pedirle que renuncie, ya estamos hablando de un golpe de Estado, Sí, y la un verdad, tema sí. mucho más delicado. Estamos- O sea, manifestar está perfecto y lo Totalmente. hizo en Bolivia y estaba bien. Hay gente que muere en la mitad, qué lamento tan grande como está pasando en Chile también, y es horrible lo que pasa cuando hay tantos problemas en un país, en una ciudad y con los ciudadanos cuando quieren manifestarse. Hasta ahí igual estamos hablando de algo, supongo, Sí. que no estaría no sea tan grave que pase como cuando un militar le va a pedir al presidente entonces Sí, que igual se vaya. es grave también la situación. Todo es esta. grave. Estaría No. re bueno que estemos todos en un picnic en el río, pero no pasa, ¿no? No, el tema de Evo Morales también renuncia decidiendo no sacar las Fuerzas Armadas a la calle para reprimir la protesta social, que sí es lo que pasó en Chile, por ejemplo, Claro. ¿no? Entonces digo, esto, y en Bolivia no es menor. Digo, en Bolivia siempre digo que desde el 2001 al 2005 tuvieron 5 presidentes que no pudieron terminar su cargo, o sea, una fuerte inestabilidad política antes de que llegue Evo. Y en Bolivia, uno de los últimos presidentes se va justamente por la masacre, la famosa masacre del 2003, la masacre de octubre, donde mueren 80, hay bueno, discusiones si 60, 80 personas que mueren en El Alto, la zona más popular de La Paz, reprimidas por las Fuerzas Armadas. Evo Morales, con esa historia, y siendo Claro. un dirigente social, de los movimientos sociales y todo eso, dice, yo no voy a sacar las Fuerzas Armadas a la calle, ¿no? De hecho, la declaración de golpe de Estado no pone las palabras Fuerzas Armadas, que si bien dijimos recién complicidad también y pedir la renuncia también, pero igual Evo Morales no pone el foco ahí, lo pone la policía. Pero Evo Morales no saca las Fuerzas Armadas a la calle porque no quiere que corra sangre en Bolivia con una historia
digamos, de protestas muy violentas en Bolivia, ¿no? Y con una represión muy fuerte por parte del Estado. Entonces, eso también es un factor, digo, él se corre para evitar justamente ese enfrentamiento, ¿no? Y ahora, según entiendo de las personas con las que yo había hablado, que me decían, no es un golpe de Estado porque él hizo fraude, una cosa no quita la otra, digamos. O sea, aunque él haya hecho algo muy malo, si los militares le piden que se vaya, o sea, lo digo por la definición del diccionario que trajiste vos, es un golpe de Estado. Sí. Si no... Después entramos en si no sería todo muy inestable. Ahora, una pregunta, ¿por qué en redes se lo compara con Angela Merkel? Eso es una ¿Es una pavada. boludez? No, es una pavada. O sea, dicen tantos años. Es una pavada. No, porque si viven diciendo, Angela Merkel está hace cuántos años en el poder, sí, tiene otro tipo de sistema. El sistema. A ver, se pone mucho la atención en América Latina. O sea, yo entiendo ese debate, pero se pone mucho la atención en América Latina en la cantidad de años de un gobernante. Claro, porque está desde el 2006, Sí. Evo. Se pone la atención porque en los sistemas presidencialistas no tienen tiene mucho más poder el presidente que una canciller en los sistemas parlamentarios. Por ejemplo, el caso es otro sistema, pero es un sistema parlamentario también, el caso de Reino Unido. Sí. Digo, cuando Theresa May se va, no se arma una crisis política como si en América Latina se fuese un presidente. Totalmente. ¿Por qué? Porque tiene un sistema parlamentario donde se apoya, o sea, hay un líder del partido que la mayoría dentro del partido define, si no es ese, será el otro. Claro. Pero digo, hay más contrapesos en los parlamentarios. En cambio, en el presidencialismo se le pone mucho poder, tiene mucho poder el presidente, el jefe de Estado. Entonces, todo el tiempo hay una mirada puesta en, che, ojo que no haya una tendencia a concentrar poder porque se puede caer en un sistema, digamos, tiránico, totalitario, lo que fuera, ¿no? Una pregunta más. Estas elecciones a las que Evo había vuelto a llamar previa a su renuncia, el mismo domingo, pero al mediodía, a la mañana, o sea, ¿van a existir o No sé. no se sabe nada todavía? La verdad no sé. Tampoco tan grosa, digamos. No. Eso es un secreto boliviano, me parece. No sé Un si lo vas lamento a ver. boliviano. Queda un audio para retirarnos. No tenemos que ir con lamento boliviano, chicos. Es muy Hola, por ahí. Loye, tengo una pregunta para Aye. Con esto que pasó en Bolivia, ¿cuál era la alternativa? O sea, no quiero decir que el golpe de Estado estuvo bien, me parece que estuvo mal. Pero Evo había estirado los límites de la democracia un montón. ¿Y cuál había? Había que esperar unas elecciones nuevas. Sí. Que van a tener las mismas incertidumbres que No. las que se pasaron el fin de semana pasado. No. O Evo, por ejemplo, podría haber renunciado e irse a su casa y decir, bueno, no me presento porque hay dudas sobre mi mandato. No, después entramos de si él se tendría que haber, en el caso de ir a una nueva selección, si se podía presentar. A ver, un punto también que quiero marcar. Reconocemos la autoridad de la OEA para decir que hay fraude, pero la misma autoridad de la OEA, que es Luis Almagro, fue el que en mayo, si mal no recuerdo, de este año, dijo que estaba permitida la candidatura de Evo Morales. Él bancó desde la OEA la candidatura de Evo Morales. Entonces, digo, no tomemos a la OEA cuando nos guste y cuando no nos gusta la desautorizamos. Que igual para mí el rol de Luis Almagro es discutibilísimo, no sé cómo se dice. Discutibilísimo. Diccionario de la... Sí. El de la política muy bien. Igual porque la OEA había dicho que cambien todo el... ¿Cómo se llama? Saben a lo que me refiero. La justicia electoral. Exacto, digo, con eso estaba todo piola. Por eso no eran las mismas condiciones. Y además, ¿qué onda, bro? Perdón, y además iba a estar todo, ahí ya iban a estar todos mirando. Se tomaba un avión a Bolivia. La a ver todo de democracia, cerca. cuando está dañada, que se arregle con más democracia, no con lo contrario a la democracia. Estemos todos de acuerdo en eso como hermanos latinoamericanos. Y muy realmente, aprovechemos, me encanta poder tener este micrófono delante para poder repetir una y mil veces, siempre del lado de la democracia. Siempre que el pueblo pueda elegir y que se resuelva para ese lado. Por algo existen entes como la OEA, aunque pueda ser cuestionable o lo que fuera, que están para poder consultarles en el caso de que sea necesario. Yo te voto, Sofi. Muchísimas Yo te gracias. voto, y también la voto a Aye. Ay, pero quiero decir algo más. Obvio. Por favor. ¿Querés ¿Qué? quedarte 3 Sí, horas quiero decir más? algo más, perdón. Últimos cartuchos te recibe con Te los brazos recibe. abiertos. Ya son amigos, yo era Claro. columnista de los chicos. A ver, un ex. Ah, Che, quería decir una cosa más. Muy importante lo de ayer. Ayer asumió esta nueva la autoproclamada presidenta, no sé qué. Tenemos las imágenes ahí de cuando asume. Al momento de asumir sale del Congreso, de la Asamblea, y dice, la Biblia vuelve al palacio. Miedo. La verdad, artículo 4 de la Constitución Política Boliviana. El Estado respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales de acuerdo con sus cosmovisiones. El Estado es independiente de la religión.
El Esa Estado imagen- es independiente de la religión. Entramos ahí en un debate legal que por ahí no salimos más, pero digo, esa imagen es fuertísima. Hay que ir una tanda hace 2 meses, hace mucho tiempo. Me voy a retirar con una pregunta que la tenés que responder la semana que viene o la hablamos fuera del aire. si Arroba querés. Ayelen más. Olive, la movida está ahí. Arroba Ayelen Olive. Evo Morales dijo algo que me quedó recontra picando en la bocha. Dijo, en Estados Unidos nunca hay golpes de estados porque no hay, ¿cómo se llama? Embajadas de Estados Unidos. Sí, no voy a contestar. Gracias, Ayo Oliva Chau, con chau, nosotros chau, en chau. Generación Perdida. Ya venimos. ¿Te gustó? Míralo de nuevo en el canal de Generación Perdida en YouTube.